Buenos días, Dios les bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastora el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60, entre pueblos de Vermilion y Wakeman, en Ohio. Allí usted puede visitarnos si conoce el inglés, si lo entiende, si no tiene iglesia local, que asista y va a escuchar palabra de Dios conforme está escrita la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios conforme la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a ti mismo. Y estamos en la historia de José, en medio de la historia de la salida del pueblo de Israel. Vimos como Moisés incluye en el medio de la historia, del comienzo de la historia de cómo Dios saca a Israel de Egipto, cómo el faraón tuvo que dejar salir a Israel de Egipto, cómo Dios los llevó por la ruta más larga, cómo Dios iba con ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Moisés, en medio de esa historia, incluye la historia de sacar los restos del cuerpo de José de Egipto. Y dijimos que hay dos razones. Primero, la primera razón que entendemos es porque Moisés quería honrar, cumplir con la petición que había hecho a José, los hijos de Israel, antes de él morir. Después que su padre Jacob había muerto y enterrado, José fue y enterró, y sus hermanos, su familia, a Jacob, allá donde había sido enterrado Abraham, donde estamos los restos de los demás patriarcas enterrados, no solamente Abraham, también Isaac y recientemente Jacob, donde fue enterrado, y donde también Jacob había enterrado a su esposa Lea. Y allá, entonces, Moisés incluye esa petición de José de que cuando salieran de Egipto se llevaran sus restos, bien, hacia donde Dios los iba a llevar. Y vamos a ver ahora la segunda razón. La segunda razón es para también incluir en este relato de José en medio de la salida de Israel, es para recordar al pueblo de Israel que Dios ya había anunciado muchos años antes a Abraham que iba a suceder y cómo Dios cumplió con la palabra de entonces Abraham. Miremos la petición de José y leamos en el libro de Génesis capítulo 50 versículos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob su padre. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en ataúd en Egipto. Así que vemos que una posible segunda razón para que Moisés incluyera el relato de José en medio del relato de la salida de Israel es para nuevamente mostrarnos cómo Dios estaba cumpliendo con lo que había dicho a Abraham que iba a suceder con su descendencia después de él, incluyendo a Isaac y a Jacob y a todos los demás descendientes en el pueblo de Israel. ¿De dónde viene esa promesa? ¿Dónde podemos encontrar esa promesa? Vamos ahora al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 13 al 14. Y aquí está Dios hablando a Abraham. Entre las muchas promesas y el pacto que hizo Dios con Abraham, una de ellas es esta. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Vamos a mirar hacia atrás. Jacob y su familia bajó a Egipto en los periodos de hambre y allí estuvieron viviendo por más de 400 años, cerca de 400 años, hasta que Dios los sacó de Egipto. Así que van a bajar y morarán en tierra ajena y serán esclavos allí. Mientras estuvieron en Egipto, cuando los israelitas comenzaron a multiplicarse en tal manera que entonces el pueblo de Egipto y el faraón empezaron a tener miedo de cómo Israel estaba creciendo en número, entonces los empezaron a utilizar como esclavos para construir sus edificios, para construir sus templos.
vemos eso y si leemos la palabra de Dios en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Allí serán esclavos y serán oprimidos 400 años. Dice Abraham, serán oprimidos durante 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios juzgó a Egipto, sabemos de las 10 plagas, la última la muerte del primogénito, y cuando Israel sale de Egipto, todos los que habían visto lo que Dios había hecho con Egipto y en la tierra de Egipto, dieron a los israelitas cuando iban saliendo de toda su riqueza y compartieron con los israelitas cuando salían. Esto fue lo que Dios dijo a Abraham muchos años antes, que su pueblo bajaría, sería esclavo en esa nación extraña y entonces saldrían con muchas riquezas. Eso fue lo que José entonces estaba recordándole al pueblo de Israel, a los hijos de Israel cuando él estaba muriendo, y su petición a los hijos de Israel fue: yo voy a morir, mas ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, mas Dios ciertamente os visitará. Esa fue la promesa de Dios a Abraham, y eso es lo que José recuerda a los hijos de Israel. Por eso les solicita, les pide bajo juramento que cuando salgan, cuando Dios los saque, él tenía ya en su mente, él tenía en su vista, él tenía en su corazón que iban a salir. 400 años después sucedió: lleven conmigo mis restos. Y entonces vemos cómo Moisés cumplió con el juramento que le hicieron a José los hijos de Israel. Al salir de Egipto, Moisés llevó consigo los restos del cuerpo de José. Y así una vez más vemos cómo Dios cumplió con Abraham, cómo Dios cumplió con José y cómo Moisés cumple entonces con la palabra de Dios de llevarse los restos de José, porque era el tiempo que Dios había determinado para el pueblo de Israel salir de Egipto. Dios siempre cumple sus promesas. Aún muchos años antes, a Abraham Dios le prometió y le indicó lo que iba a suceder y hacer con el pueblo de Israel. Y así fue. Todas las promesas que hace Dios, todas las cumple. Todas las promesas de Dios son en Él sí, siempre. No hay promesa, no hay palabra de Dios que Dios no deje caer y no cumpla. Así es la naturaleza de Dios. Todas las promesas en Él siempre se cumplen. Y la mayor promesa que encontramos que Dios nos deja a nosotros, a toda la humanidad, es que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios, y usted puede reclamarla en esta mañana, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, hablando con Dios, confesando que es pecador y que necesita de Jesús como Señor y Salvador y Dios. Cuando usted habla de corazón a Dios, Dios le va a escuchar y Dios le va a dar perdón, salvación y vida eterna. Padre, gracias por esta mañana. Bendice tu palabra una vez más. Rogamos que tu Espíritu Santo la lleve para fruto de salvación, fruto de consagración, fruto de reconciliación, y que tú te glorifiques en todo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.